1948 no solo fue una mierda por el 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Realmente todo el momento que estábamos viviendo en ese periodo, pues era una mierda. Lo que pasa es que el 9 de abril, pues estalla la violencia o se tiene como una fecha generalizada que permite entender el surgimiento o el inicio de la violencia en nuestro país. Su mercedes, quédense hasta el final del video porque va a mencionar 5 consecuencias y enseñanzas que nos dejó este periodo. Lo volví a grabar porque se me olvidó decirlo al principio del video. Hay una frase que me gusta resto por ahí, es que hay años que se resumen en días. Y eso es lo que pasó el 9 de abril. Pero previo a eso, digamos, ese mismo mes de ese mismo año de 1948, el país ya estaba hecho un verguero. En enero 3 nomás empiezan las huelgas en Bogotá. En el mismo enero, más o menos en el 17, 18 de enero, ya se declara como guerra civil en los Santanderes, sobre todo por un conflicto, un escenario, un momento entre una vereda que se llama Román y otra vereda que se llama San José de la Montaña, donde hubo una confrontación que duró resto de tiempo, o sea, en términos de horas, como desde la mañana hasta la noche dándose balín, y que paradójicamente plantean como no hubo tantos muertos, algo así se dice desde los medios de comunicación de la época, porque pues solo hubo un muerto de lado a lado. O sea, imagínense a lo acostumbrados que ya estábamos a la violencia, que dicen que éramos tan equitativos en el país que dividíamos los muertos, entonces hubo muerto de lado a lado. También hay un mito, una leyenda o algo así, una vuelta. Chisme pues, que dice que es que los muertos, los bandos enterraban a los muertos allí como caletos para que el enemigo no se diera cuenta de cuántos había matado, para no desmoralizar tanto a la banda de ellos como de enaltecer la banda contrincante. Claro que eso de desaparecer y enterrar a las personas sigue siendo una práctica actual, ¿no? Y estamos hablando de 2023 y estamos hablando de o estamos referenciando 1948 y todavía se sigue generando esa práctica. Pero entonces a lo que voy es que antes del 9 de abril de 1948, antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que ya vamos a charlarlo, había un verguero en todo el país. Atentados, bombas, por ejemplo, al gerente de la Tropical Oil Company, la conocida Troco. A ese man le hicieron un atentado, sí, es bien interesante la cuestión porque no se salvaban ni los más grandes rangos de las élites de ese momento, sí. Hay un libro muy bacano que se llama Petróleo Colombiano, Ganancia Gringa, que hace un análisis muy chimba de todo lo que ha significado las multinacionales basadas o en el sector de la economía petrolera de nuestro país, una chimba de análisis de ese texto. Los estudiantes se metieron al Ministerio de Educación, como que grité mucho. ¿Sí? Los estudiantes se meten al Ministerio de Educación, digamos, una actividad que se hizo, creo que eso fue en marzo también, que se les meten al Ministerio de Educación para sacar documentos, para hacer intimidación, si se quiere, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, aquí que tengo una cita de lo que hizo Jorge Eliezer Gaitán en febrero, que fue un discurso que él dio en medio de una movilización, que dice: impedid, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. Y es que como ya nos estamos matando a lo que marcara, lo que hemos hablado durante los 30, durante los 40 y ya vamos en el 48, llegando a los 50, y todavía la gente se seguía matando, lo que hizo Jorge Eliezer Gaitán fue decirle al gobierno en ese momento de Mariano Ospina Pérez como: venga mi perro, lo bien nos están matando re denso, sobre todo a nosotros los liberales. Entonces bajémosle un poquito a la vuelta, o si no, ¿en qué momento va a calmar eso? Bueno. Y aquí hay un elemento importante que habíamos mencionado en un video pasado y que quiero resaltar con una cita también de un periodista que tiene un artículo que se llama Danza del Fuego en el periódico El Tiempo. Y el man dice que si se necesita buscar la paz en el país, es necesario buscarla también en las campañas de prensa que la estimulan sosteniendo todos los días que los conservadores son un hato de asesinos y que los liberales son una tribu de bandoleros. Y esta frase me parece encantadora: para desarmar los espíritus es obvio comenzar por descargar los explosivos de las palabras.
porque los medios de comunicación lo único que hacían era echémosle más leña a ese fuego, marica, para poder destapar toda o seguir reproduciendo este conflicto en el que estamos, porque habían unos negocios y unos intereses de fondo. Pero volviendo a 1948, en esta época tan crucial de cambio de nuestro país, se es conocido que el 9 de abril se iba a realizar también, o se realizó entre el 30 de marzo al 2 de abril, la novena conferencia panamericana. ¿Y qué era esta vuelta? Era la posibilidad de reunir toda América para cuadrar políticas, proyectos, etcétera, etcétera. Y acá viene nuestro gran amigo, aliado y amo de todas estas tierras, Estados Unidos. Estos manes llegan, o quienes representan a Estados Unidos es Marshall, que es un militar de Estados Unidos. Y el man vino con dos objetivos a la Panamericana. El primer objetivo era subordinar a toda América Latina en términos económicos. Era decirles, venga mis pesas latinoamericanas, ustedes necesitan de nosotros. Ustedes sin nosotros no son nada. Porque recuerden que en ese momento había una guerra entre comunistas y capitalistas, unos representados por la URSS, los otros representados por Estados Unidos. Y pues entonces el man lo que les dice es, marica, Marcial lo que le dice es, venga, marica, alíense con nosotros porque nosotros somos los que tenemos todo el poder en el mundo y si ustedes sin nosotros se van a la verga. Y ese era el primer objetivo, lograr una subordinación de la economía y de la política de América Latina a Estados Unidos, cosa que lograron, o sea, y que en la actualidad, bueno, hay muchas discusiones ahí, otro día lo miraremos. Y el segundo objetivo que ellos se plantean dentro de esta novena conferencia panamericana es el de volver ilegal el comunismo. Es decir, ni siquiera era como una práctica que permitía la discusión de, bueno, de pronto nosotros los capitalistas, no, había que volver ilegal el comunismo. Por eso Colombia en ese momento rompe relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo. Y por eso todos los militantes de los movimientos comunistas más adelante terminan organizándose en parches clandestinos, guerrilleros y demás, porque pues eran ilegales prácticamente. Y aquí, en este momento, en la novena conferencia panamericana, es ese mismo día que matan a Jorge Eliezer Gaitán, que ya vamos para allá. Primero quiero mencionar unas cosas de que a la novena conferencia Gaitán estaba vetado, él no podía participar de ese espacio. Y le dice todo el movimiento liberal a Gaitán como, pues bueno, ya que nos negaron, allá armemos mierdero, ¿no? Y Gaitán dice como, pues no vamos a armar mierdero porque nuestro país ya está desangrándose y no podemos seguir reproduciendo esas dinámicas. Y él saca por medio de la radio, si no estoy mal, no sé si fue radio o prensa, la verdad no me acuerdo ahí en ese pasito, pero él saca una declaración diciendo como, no, pues bueno, me dejaron por fuera de la reunión, pero pues bueno, sigan ahí, todo bien. De hecho, él tenía pensado ahora reunirse con Fidel Castro en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, pero pues no se pudo porque lo matan, ¿no? Ya ahorita miramos rápidamente eso. Aquí llega este personaje que es Jorge Eliezer Gaitán, una persona importantísima para lo que hoy en día y para lo que históricamente ha sido Colombia y sobre todo relacionada al tema de la violencia y la falta de participación política de las masas en la transformación de la sociedad. No sé si lo que dije tiene sentido, pero pues son una chimba, parce. Los primeros años de Gaitán o el primer momento que Jorge Eliezer Gaitán logra un reconocimiento es cuando hace las denuncias de la United Fruit Company en Ciénaga, que pues todos conocemos, hemos escuchado un poco el relato de lo que significó la masacre de las bananeras. Y lo que hace Jorge Eliezer Gaitán es ir a hablar con todos los campesinos, preguntar, bueno, ¿y acá qué fue lo que pasó, parce, ta? Y entonces el man hace una especie de sistematización, si se quiere llamar así, llega al Congreso y ahí frente a todos los congresistas dice, pillen lo que ustedes están haciendo. Mandaron a todo el ejército y a todo el la policía para poder lamerle el culo a la United Fruit Company. Y ojalá algún día podamos analizar ese evento porque me parece importante en cuanto fue uno de los primeros ejercicios de consolidación del movimiento obrero en nuestro país. Pero lo vamos a ver más adelante. Después de este reconocimiento que gana Jorge Eliezer Gaitán,
El man le logra, o bueno, los liberales le hacen hojitas y le dicen como, venga, párchese aquí con nosotros. Y el man dice, ay, sí, estoy desparchado, me voy para allá. Y entonces, ay, espérenme como el dolor de espalda, la edad. Lo que hace este man es parcharse con los liberales y cuando se parcha con los liberales llega a la alcaldía de Bogotá y ahí le va como un orto. No mentiras, antes de eso, perdón. Primero él funda una organización que se llama la UNIR, ¿no? La Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria. Y este parche era con el fin de poder construir un tercer partido político en el país. Pero la tradición bipartidista ya estaba muy arraigada en las personas y por eso no tuvo un avance significativo la UNIR. Tenía fuerza en Sumapaz, por ejemplo, y con algunas otras organizaciones campesinas. De hecho, son ellos y ellas quienes logran impulsar la reforma agraria de 1936, pero que fue muy lenta, se estancó toda la vuelta. Y por eso Jorge Eliezer Gaitán estaba rayado con el Partido Liberal y por eso no estaba dentro del mismo. Pero paila, esa organización no salió, no pudo salir a flote por muchos factores. Uno, el más importante para mí, existe una tradición bipartidista en nuestro país que no permitió que una tercera fuerza subiera al poder. No solo por las personas, sino también por las oligarquías, que es lo mismo que pasó en el Frente Nacional, es lo mismo que pasa hoy en día en nuestro país. En fin. Después de esto, Jorge Eliezer Gaitán va y se parcha otra vez con los liberales y los liberales dicen como, perro, ¿quieres la alcaldía? Y el man, ay, sí, y ahí quiero ser alcalde. Entonces se vuelve alcalde de Bogotá, ahí no le va muy bien, de hecho él no termina su periodo, él tiene que renunciar. Porque, pues bueno, la filosofía de este man también, o el marco conceptual en el que se para a Jorge Eliezer Gaitán, pues muchas veces es tildado de fascista, etcétera, etcétera. De hecho, la UNIR era bien complicada porque los comunistas decían que eran fascistas. Los liberales y los conservadores, las élites decían que eran comunistas, pero ellos no se sentían comunistas, ni liberales, ni conservadores, ni fascistas. Bien complicada la definición de este man. Pero entonces cuando llega a la alcaldía, el man tiene una política o propone como una especie de sanidad en Bogotá. Y para él la sanidad también implicaba uniformar, por ejemplo, casi muero. Para él implicaba también uniformar a los lustrabotas y uniformar a los taxistas. Y los taxistas le dicen ahí sí, qué pena mi perro. Y entonces empiezan a protestarle a Jorge Eliezer Gaitán y lo que lo obligan es a renunciar. Y de ahí el man se va de la alcaldía, se mete al Ministerio de Educación, luego al Ministerio del Trabajo. Y en medio de esas dos cosillas, de entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, ay, casi todo erupto, pero no me salió el erupto. En ese momento, ahí Jorge Eliezer Gaitán aprende a dialogar un poco más con el pueblo. Y por eso es que ahí es donde gana una simpatía muy grande dentro del movimiento. De hecho, lo que había pasado también en la UNIR, y con esto él logra consolidar esas lógicas de ni liberales ni conservadores, porque los dos son oligarcas. De hecho, una frase de él dice como, el hambre no es ni conservadora ni liberal, ¿sí? Es hambre, a la hora de que tienes razón ahí. Y en esa misma lógica, por ejemplo, la otra frase que el man plantea ahí es que el pueblo no tiene dos partidos, sino que el pueblo está partido en dos. No sé muy bien qué quiso decir con esa frase, pero a mí me parece que suena también una chimpa. Después de esta vaina vienen las elecciones, que ya habíamos hablado un poco, pero quiero profundizar aquí algo, y es que en las elecciones de 1946, cuando gana el conservador Mariano Ospina Pérez, que eso no lo mencioné en el otro video porque quería hablarlo en este momento cuando estoy hablando de Jorge Eliezer Gaitán, ya voy a hablarlo, maldita sea, esperen un momentico. Y es que ahí pierde el Partido Liberal porque viene dividido, ¿sí? Es decir, cuando se presentan a las elecciones, por el lado de los liberales se presentan dos candidatos, que es Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Por el otro lado solo se presenta Mariano Ospina Pérez y eso es lo que le permite al man consolidar toda una única fuerza. Laureano Gómez, otro personaje conservador,
es re importante en ese momento porque el man tenía un olfato político, ese man es bien mal parido también. Entonces ponle cuidado que Laureano Gómez dice como no, le dice el Partido Conservador como lánzate de tú, mi perro, lánzate tú a la presidencia que tú ganas. Y el man dice, no porque si me lanzo yo, con lo mal parido que soy yo, los liberales ahí sí son capaces de unificarse. Y si esos dos se unifican, primero lanzan como presidente a Gabriel Turbay y después viene Jorge Eliezer Gaitán y después de Jorge Eliezer Gaitán perdimos ahí para adelante todo y vienen unos gobiernos liberales casi eternos y no vamos a poder ganar. Entonces Laureano Gómez sabía que él representaba la posibilidad de que el otro bando, los liberales, se unificaran, porque él, Laureano Gómez, representaba ser lo más mal parido en este país. Entonces el man dice, no, yo no quiero ser el candidato, mejor lancemos a Mariano Ospina Pérez. Y Mariano Ospina Pérez, pues también, él salió como Duque, parce. Él era el que nadie conocía. O sea, así como Iván Duque nadie conocía. Y después Uribe dijo, ay, sí que sea Iván Duque. Y todos dijeron, sí, Iván Duque. Y terminó ganando ese weón. Así fue Mariano Ospina Pérez. Laureano Gómez dijo como, no, ¿quién? Usted, señor, venga para acá. Y lo mandó y la candidatura salió a lo último, por el periódico que fundó también Laureano Gómez, que es el periódico conservador El Siglo, que Laureano Gómez cuando estuvo en España fue premiado por ese periódico, por el franquismo de España. Uy, es que es una cosa, es que Laureano Gómez era muy sigiloso, pero hay que aceptárselo, pero un mal parido completo. Entonces, como estaba dividido el Partido Liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, se presentan a las elecciones, gana Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez lo que le dice como, ay no, yo soy el Mesías, voy a unificar este país, voy a gobernar para todos. Pero eso lo decía a la luz pública, porque tras bambalinas es lo que estaba consolidando era la fuerza policial y la fuerza militar para que le sirvieran al Partido Conservador. Entonces los policías eran los encargados de llegar a los pueblos liberales y sacar a todos los liberales, matarlos, masacrarlos, Y el ejército era para dejarlo ahí y después defender por si llegaban otra vez los liberales a reclamar sus tierras. Es decir, las estructuras de las milicias eran creadas por el Partido Conservador en ese momento. Entonces, con todo este mierdero lo menciono por el papel de Jorge Eliezer Gaitán. O sea, no se me desvíen, ¿sí pillan? O sea, yo sé que hablamos de todo, pero pues es que así es la historia. La historia no solo pasó una cosa, pasaron muchas cosas y todas se interconectan. Lo siento, hay que tener paciencia. Entonces Mariano Ospina Pérez, como manda a toda la gente para todo lado, perdón, como manda a los liberales a los... coño. No sé por qué hablé así. Mierda. Como manda a los policías y a los militares para conservatizar los territorios, pues todos los liberales se cagan del susto y se van del país. Y entonces queda Jorge Eliezer Gaitán votado. ¿Sí pillan? Y eso fue en 1946. En 1947 se muere Gabriel Turbay, parce, le da un paro cardíaco al man. Y eso que el man era médico, las paradojas de la vida. El man se muere y queda Jorge Eliezer Gaitán como el único jefe del Partido Liberal. Porque todos los liberales estaban exiliados, no exiliados, también salieron corriendo. No, mentira, sí, claro, pues es que quién no va a salir si es que están matando a la gente. De hecho, esa época fue la mayor parte de los desplazamientos del campo a la ciudad y por eso las ciudades, también tenemos que hablar del urbanismo en nuestro país, porque las ciudades crecieron de forma desaforada, bueno, en fin. Jorge Eliezer Gaitán termina siendo el jefe único del Partido Liberal. Y entonces el man dice como, bueno, perdimos las elecciones, se me muere el contrincante que es Gabriel Turbay, y voy a preparar mi campaña presidencial para las presidenciales, valga la redundancia, de 1950. Entonces el man empieza ahí como a camellar toda la vaina, etcétera, etcétera. Y pues empieza a construir acciones, manifestaciones, se construyen comités gaitanistas. Y los comités gaitanistas son los que lideran todas estas movilizaciones, dos grandes movilizaciones que siempre se comentan por ahí, o que tuvieron gran incidencia, fue la marcha de antorchas, una marcha que nunca se había hecho en nuestro país, que de hecho, por ejemplo, por eso también se tilda mucho a Jorge Eliezer Gaitán de fascista, porque cuando él estaba estudiando en Italia, Mussolini pues hacía marchas de antorchas, y entonces el man llega acá y dice como, será idea. Luego miraremos el pensamiento de Jorge Eliezer Gaitán, si es fascista o no es fascista, pero miren lo que significó independientemente de si era fascista o no era fascista.
El man empieza a organizar toda la vuelta con los comités gaitanistas, marchas de antorchas, marchas del silencio, que es una de las más importantes. De hecho, acá en una de esas marchas, en la marcha del silencio, uno de los que iba adelante era Julio César Turbay Ayala, el abuelito de Miguel Uribe Ayala. Qué raro es esa vuelta, marica, ¿no? El abuelo era liberal, ahora este man es del centro democrático, que puede estar asociado más a la derecha o al conservadurismo, no sé, siempre me la cago con esa palabra, pero bueno, vale verga. ¿Cómo es la vida, no? Pero entonces organizan la marcha de las antorchas, las marchas del silencio, etcétera, etcétera. Y empiezan a tener resto de fuerza. Los comités gaitanistas le dicen a Jorge Eliezer Gaitán como, parce, esto va a estar duro, no deberíamos lanzarnos a la presidencia porque si nos lanzamos a la presidencia, lo más probable es que nos den un golpe de estado. Jorge Eliezer Gaitán dice, pues sí, parce, pero pues si me llega a pasar algo a mí, ahí saca la frase, la famosa frase, la famosa frase de Jorge Eliezer Gaitán de que yo no soy un hombre sino un pueblo. Pues entonces, no es que las frases, es que Jorge Eliezer Gaitán fue muy importante. ¿Por qué? Porque el man, por ejemplo, decía algo así como de, si me llega a pasar algo a mí, ténganlo en cuenta que los ríos de nuestro país no van a volver a tener el mismo nivel hasta 50 años después. Y lo matan y vean todo lo que desencadenó ese mierdero. Yo sé que hay otros factores, es decir, la eterna desigualdad en la que vivimos, el atornillamiento que tienen las élites en el poder, el abuso de poder de las fuerzas públicas o las fuerzas policivas y militares de nuestro país, la subordinación también casi eterna que le tenemos a Estados Unidos y Europa. Yo sé que existen otros factores, pero la muerte de Jorge Eliezer Gaitán es el resumen de esa época. Por eso digo que hay días que resumen años, y es que a la hora del té es verdad. Bueno, en fin, vienen los comités gaitanistas y le dicen a Jorge Eliezer Gaitán, mi perro, no nos presentemos, y el man dice como sí, hay que hacerlo. Los comités vienen otra vez y le dicen como, venga, para el Congreso deberíamos mandar a un man que llama Pedro Garzón, que estaba apoyando la causa toda la vuelta. Y Jorge Eliezer Gaitán dice como, no, ¿cómo se le ocurre a poner encima a Pedro Garzón, por encima del doctor Echandía, por encima del doctor López, por encima del doctor Santos, líderes liberales de la época? Y entonces la gente dice como, usted, pero está re loco, parce, o sea, terminó poniendo a la oligarquía dentro del Congreso. ¿Y qué pasó con la gente de abajo? Ahí, por ejemplo, hay una división durísima de los comités gaitanistas que tanto apoyaron a Jorge Eliezer Gaitán, por eso se llaman comités gaitanistas. Pero, pero existió un rayecito ahí, toda la vuelta. De todos modos, eran unas peleas que por la muerte del man lograron pasar a superarse en cierto sentido, no literal, pero lograron superarse en cierto sentido. ¿Y qué pasa el día de la muerte de este man? Pónganle que ya vamos terminando todo fine, con calma, relájense que ahí estarían viendo memes. Bueno, en fin. Plinio Mendoza, un líder liberal, le dice a Jorge Eliezer Gaitán como, ¿qué, mi perro? Camina, almorzamos. Vamos a un corrientazo. Y Jorge Eliezer Gaitán le dice como, sí, vamos a almorzar, pero yo soy costoso, ¿no? Me invitan a un lugar a comer. Y entonces ellos van saliendo, ahí llega Juan Roa, apenas van saliendo, Juan Roa llega ahí, pam, 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 sí. Y aunque hay varias teorías, ¿no? También Gabriel García Márquez, por ejemplo, en la autobiografía de él dice que dentro de las manifestaciones y dentro del Bororo, pues, había una persona que era la que más incentivaba a que se linchara a Roa, a que se armara un mierdero, y luego esa misma persona que estaba muy bien vestida se sube a un carro y se va, y un carro elegante. Entonces también la sospecha de que de pronto el que disparó no fue Roa. Hay otra teoría que dice que fue la CIA, y otra teoría que dice que Roa estaba un poco loco y que él tenía como un pensamiento que él estaba designado a hacer algo importante en la vida, bla, bla, bla. Aunque bueno, también Roa como que era un admirador de Jorge Eliezer Gaitán. En fin, de hecho, quedémonos con eso, con que llega Roa y pam, 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 3 veces.
o 4 veces. Bueno, pam, 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 le pega un tiro, lo mata y todo el mundo dice como, puta, ¿qué pasó acá? Sale la gente de los cafés, se van detrás de Roa. Había un policía en la esquina, el policía hizo como, ay, algo pasó, pero no sé qué hacer, como raro la policía. De todos modos, llegan y empiezan a perseguir a Roa, lo cogen, lo cascan, los tombos dicen como no, metámonos a esta droguería, lo meten a una droguería. Y cuando lo meten a la droguería, pues baila, la gente estaba re ofenda, parce, ¿sí? Y la gente empieza a golpear así la droguería, la reja de la droguería. Logran sacar a Roa, lo linchan, lo arrastran por toda la 14, se lo llevan hasta el Palacio de Liébano, lo dejan ahí al frente, en peloto, muerto por 20 horas. Se va aquí ya, dejando a un lado el Chema. Aquí viene un elemento importante de análisis, aquí, maldita sea. Y es lo que habíamos hablado de los medios de comunicación. Imagínense que lo primero que hacen los revolucionarios es, imagínense, no dije así, pero bueno, que vienen los revolucionarios, un comité de revolucionarios y dice, vámonos a coger las radiodifusoras, empiezan ahí como mataron a Jorge Eliezer Gaitán, ta, ta, ta. Es el momento de pedir las cabezas, pero las cabezas de todos, de toda la oligarquía. Entonces decían, no hay que matar solo conservadores, hay que matar también a los liberales que propiciaron la muerte de nuestro jefe, le decían a él. Entonces, luego escuchan el chisme, que era real, que Plinio Mendoza, el que había salido a almorzar con Jorge Eliezer Gaitán, y Lleras Camargo, abuelo, estaban en el Congreso negociando con los conservadores la paz, con Mariano Espina, con Laureano Gómez, todo el parche, pues. Bueno, no estoy seguro si estaba Laureano Gómez, pero creo que sí, porque el man de ahí es cuando se va para España, que les digo que lo premian allá por el periódico El Siglo. El hecho es que estaban liberales y conservadores oligarcas negociando en el Congreso. Y entonces toda la gente dice como, pues ahora sí, papá, ¿cómo fue? Venga, parece bien duro. Y empiezan y se van marchando hasta el Palacio del Líbano, pues, a la casa presidencial. Y cuando van llegando, voltean hacia mirar, así, y venía un tanque de guerra pitando. No, no sé si los tanques tengan pitos, no sé. Pero venía un tanque de guerra atrás y ellos voltean y dicen como, "Ah, los liberales, el ejército viene a apoyar el golpe, el cambio, está a favor del pueblo, de los liberales y demás", porque esa era una de las tesis, ¿no? Que el ejército apoyaba a los liberales. Y entonces toda la gente empieza a abrirse y el man que va bien en el tanque así, bip, 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 y el man va llegando y cuando llega y abren, rompen la pared, pues van a meterse y toda la gente se voltea y empieza a matar y disparar a la gente. Parce. Eran 5 tanques de guerra contra gente armadas con destornilladores, cuchillos, machetes, una que otra carabina, es decir, obviamente que es una mierda, es una vaina re desigual. No había nada, no había otro resultado que no fuera una masacre ni la zapaperra, ¿sí? Dicen que el ejército venía a apoyar, pero que matan al coronel que llevaba en ese momento liderando esa vuelta, lo matan ahí en medio de la revuelta y contactan al segundo, el segundo dice como no, mi perro, vamos a ver. Entonces, posiblemente sí había un apoyo por parte del ejército, pero pues nada, en ese momento voltean el carro tanque y ráfaga para todo el mundo, la gente sale a correr, dispersa, toda la vuelta. Y ahí empieza el mierdero más grande de nuestro país. Tristemente que hoy en día no ha terminado. Y quiero cerrar diciendo consecuencias y enseñanzas de ese momento. La primera, hay días que resumen años. Es decir, ay, no sé por qué no puedo eructar, maldita sea. Ese día marcó el inicio de la violencia en nuestro país. Ese día, hay que aceptarlo, se volvió loco el país en su totalidad. Y esa es la primera enseñanza o la primera consecuencia que podemos analizar, esa cara de serio que puse. Segundo elemento que podemos de pronto aprender y conocer de ese momento histórico. Y es el discurso de Gaitán que permitió romper, si se quiere, a veces concepciones ideológicas cerradas como que yo soy conservador y no escucho a un liberal o viceversa.
porque a la hora del té, conservadores tanto liberales campesinos tanto conservadores como liberales, habían campesinos pobres, parce. ¿Sí? Y escuchar a un man que viene a hablar en términos de coloquiales, de tú a tú, pues eso terminó cautivando a ciertos sectores del Partido Conservador. De hecho, en el lanzamiento de la candidatura de Jorge Eliezer Gaitán en la Plaza de Toros, acá en Bogotá, habían no solo liberales apoyando esa candidatura, también habían conservadores apoyando esa candidatura, bien, bien extraño. Pero es donde nace un discurso desde los populistas que hoy en día sigue reproduciéndose. Hay una campaña de un man de un partido que se llama del Centro Democrático, que no voy a decir cómo se llama el man, pero el man es re paila para hacer campaña. El man tiene por ahí como llega y dice: hola, hola, no tengo mucho tiempo, voten por mí al 9 y se va. Y el eslogan es como: no hay tiempo que perder, una mierda así. Amigo, ¿cuál es tu propuesta? O algo por el estilo. No, le vale verga. Pero ese tema de la cotidianidad, no sé por qué tengo eso nomás. Este tema de la cotidianidad terminó construyendo discursos políticos que siguen el día de hoy. Por eso teníamos a Iván Duque diciendo: el piraña, el muejo, el yo no sé qué, ta, ta, ta. Porque ellos entienden que ese tipo de discursos le llegan un poco a las personas. De hecho, pues yo por eso hablo así como ñero en estos videos, porque sé que les gusta. Tres. Tercer causa o enseñanza, no sé, consecuencia o enseñanza, como lo quieran tomar. La historia es un proceso, ¿sí? Por eso hay que tener mucha paciencia para ver estos videos, porque uno no puede comprender un suceso histórico así. Toca tener su paciencia. Yo no estoy de acuerdo, aunque es importante a veces para sacar ideas centrales, pero esos videos que plantean de la historia en 3 minutos, la historia en 5, no hay que comprometerse con conocer nuestra historia, hombre. Y si pasamos un poco de tiempo en las redes sociales, ¿por qué no vamos a gastar 32 minutos escuchándome a mí hablar mierda? No, mentiras. No solo a mí, pero sí hay que invertir el tiempo para la comprensión. ¿Y por qué? Porque la historia es un proceso. No podemos hablar rápidamente de algo que fue el suceso más importante del siglo pasado, que hoy en día sigue. Por ejemplo, ¿por qué existen hoy autodefensas gaitanistas de Colombia? ¿Por qué un caudillo popular que tenía una posición de izquierda hoy es el símbolo de resistencia para la ultraderecha de nuestro país? Y comprender eso no pasa por simplemente decir: no, les gustaba mucho Jorge Luis Gaitán. Bueno, en fin, la historia es un proceso. Es la tercera, me dio hasta rabia, ¿no? La tercera consecuencia o enseñanza que nos trae este periodo. Cuarta consecuencia, enseñanza. Y es que Jorge Eliezer Gaitán fue una muestra de que la oligarquía no permite que exista un cambio del poder o una transformación de la sociedad desde el poder político en las instituciones. Y yo sé que ustedes vendrán acá a putearme a mí. Pues bueno, ahí miramos cómo nos paramos en los comentarios al menos. Pero es que desde las instituciones hay todo un sistema, desde la oligarquía, que no permite que podamos transformar de forma radical nuestras realidades, ¿sí? Y eso lo demostró ese momento, y luego lo demostró con las muertes de Pizarro, de Jaramillo, de Galán, de Jaime Garzón, maldita sea. Jaime Garzón fue alcalde y después dijo como: sí, definitivamente si quieres destruir esta parte oligárquica no puedes hacer parte de esa misma estructura. Entonces pues ahí yo tengo una discusión y me disculparán, pero pues me caga todo lo que tenga que ver con las instituciones y toda esa vuelta, porque creo que desde ahí no se puede resolver esas contradicciones. Y quinta consecuencia o enseñanza, y es que como no podemos desde esas oligarquías que están allá atornilladas en el poder, pues nos toca unirnos en el pueblo, en el barrio, en la calle, en el transporte público. Esa es una enseñanza de ese momento, pero que ahí casi nunca le echamos tiza. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, en la UNIR habían conservadores y liberales, parce. Habían campesinos y campesinas, tanto liberales como conservadores, que entendían que independientemente de su creencia religiosa, que era una de las cosas más duras ahí, habían puntos de encuentros para construir una sociedad distinta.
Y eso es importantísimo que no hemos podido comprender en nuestra sociedad. Y estamos hablando de 1948 y si analizamos luego más para atrás, que espero hacerlo más adelante, vamos a ver que es algo histórico e histérico en nuestro país, que no somos capaces de comprender que podemos pensar diferente, pero construir en medio de las transformaciones de las condiciones materiales de nuestra sociedad. Y eso es un poco lo que quería hablar en este momento. ¿Qué se viene en el siguiente video? Voy a decirlo acá. Esto es el punto de partida de la violencia en nuestro país. Luego vienen 5 etapas que estructura en la violencia en Colombia el Monseñor Germán Guzmán, Orlando Falsborda y Umaña Luna, y lo voy a decir hasta que todos y todas nos leamos ese puto texto y luego lo complementemos con el texto de la Comisión de la Verdad. Y entonces ellos dicen que hay 5 etapas de violencia en nuestro país en ese momento. Del 48 al 49 fue la creación de la atención popular. En un año, ¿qué pasó? Eso viene más adelante. Del 49 al 53, la primera ola de violencia. En el 53 al 54 fue la primera tregua. Después del 54 al 58, es que me olvidan esas fechas. Bueno, la segunda ola de violencia. Y en el 58, la segunda tregua. Eso está ahí. ¿Sí? Que es el periodo donde empieza el Frente Nacional. Pero pues añitos después se crea el ELN, las FARC, PL, Manuel Cantilame, Autodefensas Unidas de Colombia, las estructuras del narcotráfico, el clan del ¿qué? El clan no, el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Es decir, eso es hasta el momento. Vamos a hablar aquí, ahí terminamos esta lista de reproducción basada en esa vuelta. Listo, es la violencia solo desde los 30 hasta los 48, hasta el 58. ¿Qué vamos a hacer, su mercedes? Por el momento nada. Suscríbanse al canal si tienen la posibilidad de escribirnos, comentarnos, recomendarnos textos para poder seguir construyendo la discusión para comprender nuestra sociedad y qué ha sido y qué tenemos que hacer, porque es que todos estos textos son basados, o todos estos videos que estoy haciendo y que estamos haciendo, solo tienen un objetivo y es entendamos esa vuelta para ver qué hacemos en la actualidad. Y ya voy a dejar de golpear a la mesa. Muchas gracias, suscríbanse, su mercedes. Espero que tengan una bonita noche, día, tarde. Ojalá cambiemos el mundo entre todos y todas, maldita sea. En el día a día es que cambiamos esta vuelta. Creo que ya voy a dejar de grabar. Chao.